No, primero que no, no me gustan las comparaciones. Siempre me parece que una comparación es una simplificación y entonces empobrece al que se usa para comparar y al comparado. No lo comparo con nadie. Me parece que tiene una serie de atributos que no son frecuentes, que ha hecho una carrera que tampoco es frecuente y que tiene un logro que para mí es un logro mucho más importante que cualquier otro, ¿no? Que es el respeto unánime tanto de los jugadores a los que dirigió como de sus colegas. Por supuesto, siempre nosotros en Argentina nos encargamos de que en el mismo lodo estén todos manoseados, pero me parece que tiene esa característica, ¿no? Yo sacando un jugador, no conozco a ningún exjugador de Marcelo que lo critique o que sea hostil, y también me parece que tiene mucho reconocimiento respecto de sus pares, ¿no? Que lo analizan como de profesional a profesional, así que me parece que son dos logros muy importantes, aparte de las herramientas con las que obtuvo ese logro. Cuando Guardiola dijo no hace mucho, no sé si ustedes lo recuerdan, Sí. lo critican a Marcelo porque no sale campeón. Denle el Manchester City, van a ver cuántas veces sale campeón. Bueno, es una gran verdad. Bueno, él ha elegido otros caminos, él tiene otras prioridades, le gusta trabajar de una manera muy particular y entonces me parece que todo eso hace de Marcelo una persona que es un espejo en muchas facetas de la vida, ¿no? Yo no, la verdad digo, el que no se siente identificado no tiene por qué, no es una obligación identificarse, pero sí debería ser una obligación ser respetuoso, y hay mucha gente que no es respetuosa. Justamente le iba a preguntar, bueno, algo creo que usted nos ha respondido con la respuesta anterior. ¿Cómo explica esta devoción que tienen los hinchas de los clubes a los cuales dirige Marcelo y el respeto que le tienen las otras hinchadas? ¿Cómo explica eso? Y sobre todo donde se ha dado más allá de los resultados, ¿no? Porque por ahí, como usted dice, no le ha tocado dirigir equipos grandilocuentes o con tanto potencial y cualidades y figuras. Y bueno, más allá de eso y de quizás no obtener ciertos campeonatos, ha logrado ese prestigio y ese reconocimiento en sus hinchas y en los rivales. Yo tenía un tío abuelo, Santiago Serri de Morteros, mi tío Santi, y era un tipo unánimemente respetado. Y me parece que era unánimemente respetado por razones muy parecidas a las de Marcelo, ¿no? Nadie, nadie conoce ninguna tropelía que haya hecho Marcelo, no vive de manera rumbosa, vive de manera modesta, hace cosas que hace todo el mundo, se las compra, se distrae con ese tipo de actividades cotidianas, no tiene autos de alta gama, no usa relojes, no sé, me parece que es difícil no respetar a una persona así, ¿no? Como a mi tío Santi. Todo el mundo lo respetaba porque no encontraba motivos para no respetarlo. Entonces, cuando yo veo las críticas, me parece que las críticas son mucho más a los éxitos o a la belleza moral, que claramente el que critica carece de esos méritos, que al desempeño. Él siempre habla respetuosamente, lleva 3 años en un fútbol hipercompetitivo el hecho que protagonizó de haber cedido un gol fue un hecho que le valió un reconocimiento internacional, que el Fair Play, sacando el episodio de los observadores que
bueno, que es tan común entre nosotros, pero bueno, es otra cultura, pero él afrontó esa multa cuando se sancionó a Leeds y la pagó de su bolsillo. Son una enormidad de elementos que hacen que un ser humano sea respetado, o por lo menos que sea ignorado, pero no que se le falte el respeto. Claro. Entonces a mí me parece que, yo no digo que te hagas un arquetipo de conducta, un arquetipo moral del siglo XXI, yo no digo eso, yo lo que digo es, me parece que si alguien se ganó que lo respeten, que lo tomen en serio, ese es Marcelo. Entonces, bueno, uno puede decir, no me gusta el fútbol que hace, es difícil decirlo, ¿no? Pero bueno, uno puede decir, no me gusta ese fútbol, no me gusta esa propuesta, yo creo en otra cosa, eso está perfecto. Ahora, cuando el nivel de descalificación es personal, cuando se pronostican catástrofes, que es lo que se llaman, los norteamericanos lo llaman wishful thinking, que es un pensamiento deseoso, ¿no? O sea, se pronostica que va a perder porque quieren que pierda. Bueno, todos esos excesos a mí me parece que no son edificantes, entonces que no se los merece, entonces que no hay ni siquiera que contestar a ese tipo de cosas. Esas críticas son una exteriorización de inferioridad, no de espíritu crítico. Es un placer escucharte, Rafael. Rafael Bielsa está con nosotros aquí en la 90.5 Sentimiento Popular. Rafael, te quiero consultar. Me da la sensación, es un pensamiento propio, de que Marcelo Bielsa, conocido mundialmente por su vínculo con el fútbol, tanto como jugador como entrenador, ha hecho que en otros países a los argentinos se nos mire de otra forma, pero por el modo de actuar que tiene Marcelo Bielsa. ¿Crees que es así? No, creo que no alcanza con Marcelo. Me parece que nosotros, esta patria que tanto quiero, la imagen internacional, no es que la gente esté pensando en nosotros, se piensa bastante poco, Sí. Pero cuando aparece el juicio de valor, me parece que es un juicio disvalioso, que es crítico, y me parece que Argentina ha hecho muchísimas cosas para merecer ese juicio crítico. Hace poco dijo el vicepresidente de Brasil, Mourão, dijo, ese mendigo eterno por nosotros, ¿no? Bueno, uno se puede enojar, uno puede plantear una cuestión diplomática, pero hay que pensar por qué alguien dice eso. Y me parece que, bueno, que la historia de nuestros incumplimientos, de nuestras inconductas, como país, ¿no? Porque no, lo que faltaría es que yo en este juicio de valor incluyera también al 50% de los argentinos que la pasa mal y que no tiene ninguna responsabilidad o tiene muy poca en el desempeño global de Argentina. Es muy largo el tema, pero yo creo que no, creo que Marcelo es más bien visto como una excentricidad de un país excéntrico, ¿no? Es un país que produce cosas raras, periódicamente, jugadores maravillosos, actores, bailarines, artistas, premios Nobel, y bueno, y también produce un ejemplar como lo es él. Entonces me parece que no alcanza ni por pasteles para que nos respeten. Rafael, me quiero interiorizar un poco en sus raíces. Aquí en San Guillermo sabemos de la relación con la familia Parola. Recién dijo Morteros. ¿Qué familiares tiene Bielsa, la familia Bielsa en Morteros? Porque recién con un ejemplo usted contó y puso un ejemplo de Marcelo con una familia de Morteros. Bueno, mi madre es de Morteros y la familia de mi madre, la familia Caldera, gran parte de la familia, una parte importante, sigue viviendo en Morteros.
mis primos hermanos, sus hijos, sus hijas, de modo que, bueno, fue muy importante en nuestra educación esa ciudad, porque hasta los 15, 16 años, todos los veranos, las vacaciones de verano y las vacaciones de invierno las pasábamos en Morteros, sobre todo los chicos, ¿no? Y nosotros los tres hermanos. Y entonces, bueno, ¿El Tiro o el 9 de Morteros? ¿Cuál eligieron los Bielsa? ¿Cómo? ¿El Tiro o el 9 de Morteros? ¿Cuál eligieron los Bielsa? No, el Tiro Federal. Mirá vos. Nosotros éramos del Tiro Federal y mis dos tíos, Nino y Caruso, ambos fueron presidentes del club en distintos periodos. Mirá vos. Y yo pasaba muchísimo tiempo en el Tiro. ¿Y Marcelo llegó a hacer algo de algún deporte en algún equipo de Morteros o no? No. Nosotros cuando íbamos, el momento delicioso del día era cuando nos mandaban a dormir la siesta, que era obligatoria. Recuerdo que mi nona, la mamá de mi madre, nos escondía las zapatillas porque como estaba muy caliente la vereda, porque era verano, para que no saliéramos. Nosotros salíamos igual, nos escapábamos, e íbamos a jugar al fútbol a un lugar muy cerquita, no había cuadra, era un acopiador de vino que tenía delante del lugar donde se almacenaba el vino, que era una enorme, una especie de tanque, tenía un terrenito, era con arena, un terreno de tierra con arena, y jugábamos ahí, jugábamos callados, para que no se despertara nadie de los que dormían la siesta, la familia Sigliuti. Y entonces, bueno, esa era nuestra diversión. La diferencia con Marcelo era que, bueno, nosotros jugábamos un par de partidos, un par de horas, y él jugaba 8, hacía vermú, noche, matiné, todos los turnos. Todo. Qué bárbaro, esa intensidad ¿ya la tenía desde la infancia entonces? Sí, siempre fue sumamente intenso con el fútbol. Siempre el fútbol fue una cuestión excluyente en su vida. Él siempre dice que no era buen jugador, para mí era un jugadorazo. No sería bueno de acuerdo con su mirada crítica, nada es bueno de acuerdo con su mirada crítica, pero era un jugador bárbaro, un jugador técnico, cabeza levantada, un central derecho, y jugaba, le encantaba jugar, le encantaba. Yo no recuerdo que de chicos se dedicara a analizar el juego, se dedicaba a disfrutarlo, jugar a la pelota, jugaba. El otro día ustedes lo reportearon a Grifa, y no fueron ustedes, fue el Flaco Rinaldi, o fueron ustedes. Sí, Jorge Grifa habló con Emiliano, nuestro compañero. Bueno, sí, que hoy roban hoy Olé, el diario deportivo de Clarín, les roba la nota sin mencionar la fuente. No sé si lo vieron. No lo vimos. Vimos que salió en Olé, en TIC, en Infobae y algunos medios más, pero no... salió en Olé, pero la verdad es que me puso de pésimo humor, ¿no? Porque se apropian de un hallazgo periodístico y no mencionan la fuente. Pero bueno, y ahí cuentan la anécdota, Grifa contó la anécdota de cuando casi deja de dirigir por un partido contra Unión, etcétera. Que se lo pasé ayer, Rafael, se lo pasé ayer. ¿Cómo? Se lo pasé ayer, ¿se acuerda? Sí. Una historia maravillosa. Me confundí porque también el Flaco Rinaldi le hizo una nota y me pidió que lo saludara al aire. Bueno, yo no podía por cuestiones de horario, pero le grabé un mensaje. Por eso de ahí viene la confusión. Pero lo que les quería decir es que el tema de ver el juego como juego, de analizarlo, digamos, desde una posición de un formador, fue una vocación que se fue afirmando con el transcurso del tiempo. Me parece que tiene que ver con él hablaba mucho dentro de la cancha, era mucho de ordenar, decir a sus compañeros que ocuparan tal posición, tal otra, pero me parece que la profesión va naciendo
a medida que él se va alejando de la práctica activa, que estudia profesorado de educación física, y después sigue con el curso de director técnico, toma el equipo de la Universidad de Buenos Aires y así se fue formando fue como si hubiera como una serpiente que cambia la piel. Dejó la piel de futbolista y siguió con la de técnico. Pero yo no lo recuerdo como una vocación de chiquitito. Hablábamos de jugadores, Claro. pero no hablábamos del juego. Rafael, Hablábamos perdón que lo interrumpa, ¿no? Y si hoy Marcelo Sí. tendría que poner una escuela de técnicos, de entrenadores, ¿habría muchos que lo entenderían? Bueno, él se haría entender porque ustedes piensan, Marcelo dirigió en el Olympique y el Lille, Sí. sin hablar una palabra de francés, y dirige, ya van 3 años que dirigen en Gran Bretaña y sin hablar una palabra de inglés. O sea Claro. que evidentemente cuando se propone que lo entiendan, lo entienden. Lo que yo digo es que me parece que es un individuo que intelectualmente sobrecalifica, y eso se ve claro en las ruedas de prensa. En las ruedas de prensa, sobre todo las domésticas, las ruedas de prensa aborígenes cuando dirigía la selección nacional, llegaba un momento que los periodistas eran largas porque llegaba un momento que los cansaba a los periodistas. Los periodistas ya no tenían más nada que preguntar, pero por una pereza intelectual, por Sí, parte del periodismo, y a mí me parece que muchos enojos y muchos enojados tienen que ver con eso, ¿no? Con la frustración que produce, cuando en realidad debería producir alegría, porque cuando uno conoce a una persona que tiene un predominio intelectual, a lo que se dedica instintivamente a aprender, no a enojarse. Claro, totalmente. Pero me parece que hay gente que esa superioridad intelectual, que esa capacidad para argumentar, eso lo confunden con cháchara, lo confunden con, bueno, esa famosa expresión que se usa en Buenos Aires, humo, ¿no? Que es una enorme estupidez, porque si hay algo que no es humo. Uh-huh. Habría que escucharlo, rebatirlo, discutir del juego, que es lo que él plantea siempre. Él no hace consideraciones personales, no sé si ustedes se fijaron, si no es para hacer un agradecimiento a la abnegación global del equipo, él habla del juego. Y nunca dice otra cosa que no sea vinculada con el juego. Entonces, qué sé yo, esas cosas me parece que harían atractivo a una escuela, pero no lo veo, porque a la escuela le falta el elemento de competitividad. Y él necesita competir, él es un ser humano competitivo. Bien. Rafael, Entonces, usted hablaba de ese tema de humo en cuanto a algunos medios, sobre todo capitalinos. ¿Le molesta que se digan esas cosas? Bueno, me molestaba mucho. En general me molesta la falta de respeto y la ignorancia que hay detrás de una falta de respeto, ¿no? Uh-huh. Cuando uno descalifica es porque no tiene cómo calificar. Entonces, eso me molestaba. Pero ahora no. Ahora desde hace bastante tiempo, algunos años, me han dejado de interesar. Entonces uno aprende, tiene ese instinto para saber cómo viene, y entonces cuando aparecen estos sujetos, yo directamente cambio la estación. A mí me gusta mucho la radio, no veo televisión, me gusta mucho la radio. Ahora por mi trabajo no puedo escuchar mucho, escucho a la mañana un poco de radio de aquí, de Chile, pero en Argentina escuchaba mucha radio. Entonces cuando vienen esos tipos que son despectivos, bueno, yo automáticamente cambio, porque no, pero no por enojo, sino no por molestia, sino por desinterés. Uh-huh. Rafael, me gustaría preguntarle, a ver, siempre que se habla de Marcelo, del apellido Bielsa en sí, se han escuchado muchas definiciones de
de éxito, o qué sería el éxito para los Bielsa, en contraposición a lo que piensa gran parte del argentino en sí, que es resultadista, que quiere esto, lo otro y demás, y no le importa ese proceso. Me gustaría que me defina qué es para los Bielsa el éxito. No, no le puedo decir para los Bielsa porque me estaría apropiando de dos definiciones que no me pertenecen, que son la de Marcelo y la de María Eugenia. Para mí el éxito es hacer las cosas como hay que hacerlas, cumplir con el deber como es debido. Y entonces después pasa el tiempo, y cuando hay una coherencia en eso, aparece lo más importante que puede recibir un ser humano en la Tierra, que es el afecto de sus congéneres, el afecto o el respeto. Y eso siempre es una consecuencia, de haberse comportado de diversa manera. Y yo creo que ser exitoso es, en el caso de un político o de un escritor, es poder caminar por la calle en la ciudad donde vive, y que la gente o no le dé importancia, que es una posibilidad que se agradece, o bien que si le dice algo, que sea algo gentil, o que sea algo que a uno lo gratifique. No hay premio mayor que ese para una persona que tiene un desempeño público. Entonces a mí me parece que es algo que tiene que ver con el sistema de valores. Por eso es curioso el tema de Marcelo en Argentina, porque Marcelo suscita la admiración de individuos que no se comportan como él, lo cual quiere decir que la fibra moral no está muerta, no está en práctica, pero muerta no está, porque si no se produciría la identificación. Claro. Entonces a mí me parece que si hay un problema colectivo en este momento en nuestra patria, es la confusión que hay acerca de los valores. Los argentinos no estamos convencidos que respetando ciertos valores, la veracidad, el valor de la palabra empeñada, sacrificio, el trabajo constante, el honrar a la familia, nosotros no estamos convencidos de que eso conduzca a una gratificación material. Estamos confundidos en ese plano. Ahora, si uno lo analiza de manera pesimista, uno dice, bueno, en realidad la Argentina perdió los valores que la hicieron crecer. Pero cuando uno ve la identificación de personas que no practican esos valores con los valores de Marcelo, entonces uno dice, bueno, eso quiere decir que los valores están vivos, no se ponen en práctica, porque hay una confusión global, y es una confusión muy comprensible. En la vida cotidiana no siempre el que hace las cosas bien tiene gratificaciones materiales como para vivir decentemente. Entonces es natural que eso suceda, pero para mí el éxito pasa mucho por allí, ¿no? Por vivir por vivir como se piensa y no por terminar pensando como se vive. Rafael, usted hablaba, del éxito en funcionarios públicos, en políticos, en escritores. En funcionarios públicos, ¿por qué, sobre todo en políticos que llegan a cargos importantes, por qué cuesta tanto que tengan ese éxito? ¿Por qué nos cuesta tanto tener políticos exitosos a los argentinos desde hace un tiempo importante a esta parte? Bueno, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, que la política es muy expulsiva de los individuos más calificados. Precisamente por lo que yo le decía antes, si usted quiere respeto, entonces no se puede meter en la política. Y hay veces en que uno baja la cabeza, aprieta los dientes, aprieta los dientes y dice, bueno, me voy a exponer a que digan barbaridades, porque pienso que tengo algo para darle a mi país, para devolverle a mi país que tanto me dio. Pero con el tiempo se va alejando, e inclusive si se vive la saludable práctica de no hacer de la política un medio de vida, sino hacer un modo de vida, y uno puede
uno se puede dedicar a la actividad privada, le puede ir bien en la actividad privada. Entonces, cosa que para mí es muy sana, porque permite ver la vida con otro prisma. Entonces usted dice, bueno, pero ¿para qué voy a volver a ese lugar hostil donde lo único que encuentro es desconfianza y suspicacia? Ese es un elemento. El otro elemento es que hay una cosa muy hipnótica en el poder, ¿no? El poder hipnotiza. Uno cree que el atributo formal, que es el cargo, es uno mismo, y no es así. Si en lugar de A estuviera B con el mismo atributo formal, la gente que le rinde reverencia se la seguiría rindiendo. No se la rinde a la persona, se la rinde al cargo. Entonces eso a mucha gente la confunde. Y la tercera cuestión, me parece a mí, es una que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que me parece que la cosa que lo enorgulleció tanto a mi tío Santiago, que es que la gente lo respetara, no es algo que enorgullezca a todo el mundo. En cambio, hay muchísima gente que se siente orgullosa de tener bienes que le permiten ostentar, ¿no? Automóviles, casas, servicio doméstico. Ayer leí un caso tremendo de un funcionario argentino que estuvo en el OCOBI, que es el órgano de control de las autopistas, el modo de vida, lo que pagaba, lo que le regalaba a los hijos, los autos que tenía, los viajes, etcétera. Y bueno, son formas incompatibles de ver la vida, ¿no? Yo digo, en mi familia una vez me acuerdo estábamos almorzando con mi abuelo paterno y toda la familia, y a mi pobre tío, al hermano de mi padre, se le ocurrió decir que había comprado un auto y que lo había comprado barato, un Chevrolet Sprint se llamaba. Y mi abuelo pegó un golpe arriba de la mesa y dijo, mire, yo no lo he formado como ingeniero químico a usted para que tenga conversaciones de tendero. Se enojó el hombre. Entonces, no se hablaba de plata, ¿me entienden? Se hablaba de valores, de historia, de arquitectura, de esas cosas se hablaba. Entonces me parece que el tema de los bienes materiales como enceguecedores también es un elemento que separa la eficiencia del fracaso. Es muy difícil es muy difícil mantenerse al margen de los esplendores del poder. Ahora, también es una práctica. Cuando los guerreros victoriosos en la época del Senado romano volvían a Roma, ebrios de victoria, los senadores les mandaban a unos esclavos para que les dijeran, mientras estaban circulando por la ciudad, recuerda que eres mortal. Los senadores para que no lo sacaran a patada del Senado. Claro. Y era una cosa muy sabia. Yo cuando leí esa anécdota, la leí hace muchísimo, en un libro de un escritor que se llamaba Aulo Gelio, de aquella época, Noches Áticas se llamaba el hermoso libro ese. Cuando leí la anécdota me quedó grabada para siempre. En definitiva, somos mortales y lo que tenemos que hacer es no perder nunca de vista ese hecho, y nuestro paso por la vida tiene que ser trascendente en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas. Para algunos son más, como para el caso de Marcelo, por el nivel de exposición que da el juego, pero me parece que eso es lo fundamental. Y cuando uno cuando llega, porque todos los políticos tienen momentos de apogeo y tienen momentos de oscuridad. Cuando llega el momento de oscuridad, irse a su casa y trabajar de lo que estudió y de lo que aprendió. Eso no es muy difícil. Ahora, esa receta me parece que estaba mucho más clara en la Argentina del 50, de 1950, una Argentina que se podía trabajar y vivir dignamente, masivamente, que lo que está ahora. Ahora me parece que eso está distorsionado. Y tampoco, les quiero decir, yo tampoco
hablo desde un lugar digamos, de maestría moral, son los valores con los que me manejo y los valores en los que creo, y en cualquier caso no puedo hacer otra cosa, o sea, no, carece de todo mérito. Hago lo único que puedo hacer de acuerdo con la educación que recibo. Rafael, la última pregunta, y le agradecemos muchísimo por su tiempo, y tiene que ver justamente con lo que usted mencionaba antes, la palabra de Jorge Grifa con Emiliano en Superdeportivo Radio, con la obligación de regresar en el momento oportuno cuando estén dadas las condiciones y que justamente tenga las respuestas adecuadas, en este caso Marcelo, para volver a Newell's. ¿Le gustaría? ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, a ver, ¿a quién lo amarga un dulce? ¿Cómo no me va a gustar? Totalmente. Gustarme me gustaría muchísimo. Ahora, también pienso que no hay que ponerlo en esa alternativa al hombre, como tampoco hay que ponerlo en esa alternativa a Messi. Me parece que son muchos años de desempeñar una tarea en el máximo nivel de competitividad, y que exigir el retorno a un lugar donde ni siquiera lo elemental está cubierto, me parece que hacerle un daño a una persona que le ha dado mucho al club. Entonces, que ya le ha dado mucho al club, el estadio se llama con el nombre de él. Sí. Entonces a mí me parece que si él tiene ganas, porque también hay un espíritu amateur en el modo de abordar la competencia en Marcelo, si ese espíritu amateur le hace, o los sentimientos le hacen necesario reencontrarse con sus raíces, lo cual no nos pasa a todos. Hay gente que las dejó atrás a las raíces, está bien que las dejen atrás. Entonces yo creo que es un tema del cual yo preferiría, en términos públicos, no hablar. Me gustaría, claro que me gustaría. Claro. Nunca fui tan feliz en esta materia como cuando mi hermano fue técnico del equipo de mis amores. Claro. Poder preguntarle si Gamboa tenía un pellizco en la rodilla, poder preguntarle por qué saltaba mal fulano, por qué hacía la diagonal mengano. No hay cosa que dé más felicidad a un hincha de fútbol que el hecho de que el hermano sea el técnico del equipo favorito. Claro. Ahora, dicho esto, me parece que ya nos dio mucho. Si tiene ganas y quiere volver, siempre va a tener la puerta abierta. Ahora, que nosotros le fijemos la obligación de volver, me parece injusto. Bien. Por lo tanto, no lo hago. Bien. Rafael, ha sido un gusto realmente enorme tenerlo con nosotros. Le agradecemos muchísimo. Son un poquito más de 40 minutos para encuadrar en esta radio. Así que le mandamos un gran abrazo. Gracias por su buena predisposición de siempre y será hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes. Espero que se haya entendido, porque yo a veces hablo medio difícil. Espero que les haya servido lo que pudimos charlar. Ha sido muy claro y muy jugoso todo lo que nos ha dicho, y para nosotros, bueno, ha sido un gusto, un placer para Santiago, para Lisandro, para Emiliano, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, el gusto es mío, les mando un fuerte abrazo.